Vale. Bueno, pues os iba a contar unas cosillas al principio de eventos que hay esta semana y de más temas que podéis registraros porque esta es la última sesión, pero lo vamos a dejar para el final. Así que, por favor, no os vayáis, ¿vale? Cuando terminemos la sesión. Así hacemos un resumen así con la otra gente con los otros profes de campamento remoto. Así que voy a empezar directamente con la sesión. Pues hoy vamos a ver cómo crear unit tests para Lightning Web Components. En la parte primera de campamento remoto os di una sesión de cómo crear unit tests para Apex, ¿vale? Y os prometí que si la gente estaba interesada iba a dar una sesión de cómo hacer lo mismo para Lightning Web Components. Tengo que decir que no soy la más experta en este tema, pero bueno, intentaré explicaroslo lo mejor que pueda. Y si tenéis dudas, pues intentaré resolverlas. Y de todas maneras, justo el mes que viene tengo un training de esto, así que si queda alguna cosilla en el tintero, bueno, pues ya la intentaré resolver más adelante si no la sé ahora. Pues bueno, ya me conocéis, lo único dejo aquí otra vez el Twitter por si alguien todavía no lo tiene y lo diré también al final. Y vale, voy a abrir aquí la ventanita de chat por si me decís algo. Ya está. Y bueno, entonces, ¿cómo va el tema de hacer unit testing para Lightning Web Components? Es totalmente diferente del unit testing para Apex, porque Apex se ejecuta en la plataforma, ¿no? Entonces, tú los unit tests que escribes para Apex, los escribes en Apex normalmente y los ejecutas en la plataforma. Normalmente haces que no dependan de los registros que haya creados en tu OR y tal, pero hay una forma de hacer que dependan de esos registros, ¿no? Los unit tests para Lightning Web Components se ejecutan en tu entorno local. No se deployan, no se suben a la OR y, por tanto, no van a depender nunca de datos que tengas en la OR, ¿vale? Sino que en cada unit test tú vas a tener que crear datos de forma dinámica y, bueno, destruir esos datos, ¿vale? El lenguaje que vamos a utilizar para escribir unit tests de Lightning Web Components va a ser el propio JavaScript, ¿vale? Y no solamente vamos a utilizar JavaScript, sino que lo que vamos a aprender, la metodología de unit testing que vamos a aprender es aplicable para cualquier otro framework JavaScript. Es decir, yo voy a aprender a hacer unit test con Jest, que es una librería, y Jest tiene un módulo que te ayuda a hacer unit test con Lightning Web Components, pero tiene otro para hacer test de Angular, tiene otro para hacer test de React, etcétera. Entonces, es igual que el aprender Lightning Web Components te va a ayudar a que esos conocimientos te sirvan para otras tecnologías JavaScript, el aprender unit testing de Lightning Web Components te va a ayudar a extrapolar ese conocimiento a cualquier otra tecnología JavaScript, pero a nivel de unit testing, ¿vale? Con lo cual es muy útil. En este caso no se requiere un tanto por ciento de cobertura de código. En Apex, para deployar tu código a la OR se necesita que haya un 75% de cobertura. En este caso no hay nada que compruebe este código, puesto que los tests ni siquiera se suben a la OR, ¿vale? Siempre se ejecutan en local. Pero, bueno, pues ya sabéis que es recomendable cubrir tu código con unit test lo máximo posible, siempre haciéndolo de una manera que sea sensata, es decir, no queremos crear test para el 100% del código, sino para cosas que tengan sentido, ¿no? Y aislando las unidades de código que se testean lo máximo posible para tener un set de test que sea fiable y que tampoco tarde en ejecutarse 3 años porque estés escribiendo test para cada pequeño detalle que tengas ahí, ¿vale? Sería el tema de escribir, es una metodología que se llama, creo, Black Box Testing, que sería centrarte en cubrir sobre todo tus métodos públicos, tus propiedades públicas y la funcionalidad que realmente tenga sentido de tu componente, aislándolo del código que pueda estar implementado en otros módulos. Luego vais a entender un poquito mejor cómo se puede hacer esto utilizando mocks.
Vale, bueno, pues cuando tú ejecutas JavaScript en el navegador es un motor que interpreta ese JavaScript que tú estás ejecutando, ¿verdad? Bueno, pues cuando ejecutas JavaScript localmente, evidentemente necesitas algo que haga ese trabajo. Ese algo es Node, ¿vale? Node es un runtime para ejecutar JavaScript que es muy parecido al que hay en el navegador, tiene algunas diferencias, ¿vale? Tampoco soy la más experta en Node, de hecho, me he estado estudiando estas diferencias esta mañana, pero es muy parecido. Vale, entonces utilizaríamos Node, que sería, digamos, el motor en el cual ejecutas tus unit tests. Ahora, sobre ese motor, la siguiente capa, utilizaríamos una librería que se llama Jest, ¿vale? Esta librería es una librería para unit testing de JavaScript que está muy estandarizada, que la utiliza muchísima gente y además nosotros hemos creado una extensión para que te sea fácil escribir test para Lightning Components. Luego os comentaré en qué consiste en esta extensión y qué incluye. Esto sería lo imprescindible. Recomendable es también utilizar una librería que es un linter de JavaScript, que esto lo recomendamos también no solamente para unit testing, sino para el código de producción. De hecho, si tú te creas tu proyecto con SFDX, Create New Project, ya el proyecto por defecto te va a incluir en sus dependencias una dependencia con Jest para que hagas tu unit test, una dependencia con Slint y también te va a incluir una dependencia con Prettier, ¿vale? Que eso no lo he puesto aquí porque no tiene demasiado que ver con unit testing, pero sería una librería que te hace todo el formateo de código automático para que si hay varios desarrolladores trabajando en el mismo proyecto, pues todo sea estándar y hecho de la misma forma, ¿vale? Entonces, para Slint también tenemos unas reglas de Lightning Web Components que te van a decir si este código JavaScript que has escrito es correcto o no y si sigue buenas prácticas o no. Y estas reglas aplican también al código de unit testing. Si tú, por ejemplo, te creas un código, un unit test que no tiene assertions, ¿vale? Comprobaciones de que el resultado esperado es el que está ocurriendo de verdad, el linter te va a decir, oye, que aquí falta una assertion. Es muy parecido a la charla que vimos de PMD que dio Esteve, en la cual contó cómo se podía utilizar PMD para detectar este tipo de cosas en el código Apex, pero para código JavaScript. Vale, entonces hemos dicho que utilizamos esta librería, Jest, ¿vale? La utilizamos porque es súper popular, es un framework súper extendido, es open source y lo creó Facebook, así como dato interesante. Y el tercer punto es el punto más interesante, que es, a ver, si tú estás deployando un Lightning Web Component en un navegador, tú eres capaz de ver, perdón que admita la gente, tú eres capaz de ver el DOM que genera ese Lightning Web Component, ¿no? Tú eres capaz de, por ejemplo, abrir el Chrome Inspector y ver pues que se ha generado un elemento custom con un div, con un span, con un A ver, cuando eso no lo estás ejecutando en un navegador, sino que lo estás ejecutando en un motor JavaScript como es Node, necesitas alguna capa que te genere un DOM virtual, ¿vale? Pues eso es lo que hace Jest. Simula el DOM con otra librería que utiliza, que se llama JSDOM, ¿vale? Que eso no nos importa, pero sí que tenemos que tener en mente que nuestros unit tests van a tener que añadir elementos a ese virtual DOM y trabajar con los elementos que hay en ese virtual DOM para ver si se está pintando lo que nosotros estamos esperando y para ver si mi código JavaScript está haciendo lo que nosotros esperamos que haga. Como os decía al principio, aprender unit testing con Jest os va a dar mucha versatilidad porque no solamente tiene extensiones para Lightning Web Components, sino para otros frameworks específicos como React, Vue, etc. Y bueno, tiene varios modos. No os voy a contar mucho porque luego voy a hacer una demo. Sí os cuento del Watch, ¿vale? Porque de este no hago demo. Se supone que el modo Watch lo que te permite
es tú ejecutas tus tests una primera vez, ¿vale? Y ahora dices que te has equivocado en uno de los tests o que uno de los tests no funciona bien y cambias algo. Haces un commit de ese cambio que has hecho y Jest, de forma inteligente, solo te va a reejecutar los tests que hayas cambiado en el último commit o desde la última vez que se ejecutó, ¿vale? Ese es interesante. Y luego el modo debug y modo coverage, ahora después os los enseñaré en una demo. Y bueno, luego está el tema que os decía de un unit test, ¿no? La idea sería hacerlo lo más real posible en el sentido de que un unit test debería testear solo el código que depende del componente que se está testeando y no las dependencias que tenga con otros módulos que se estén importando en ese componente. ¿Cómo podemos hacer que mi test no dependa o no utilice esas dependencias? Bueno, pues lo que podemos hacer es fingir esas dependencias, ¿vale? Mock significa fingir. Y lo que haríamos sería, pues por ejemplo, si mi Lightning Web Component necesita utilizar un módulo que es el que carga los recursos JavaScript y CSS y yo no quiero que dependa de eso, pues utilizaríamos un mock de ese módulo, que digamos que lo hace de manera falsa. No lo hace, no hace nada. Lo único que me sirve a mí sería una interfaz que me permite utilizar esa interfaz en mi unit test y me permite saber si ese módulo ha sido importado, si una función de ese módulo ha sido llamada, cuántas veces ha sido llamada, etcétera, ¿vale? De esto comenté algo en la charla de Apex, pero no entré en detalle porque ya es un tema más avanzado. Lo que pasa que en esta charla es que lo tengo que explicar sí o sí porque es lo que más se utiliza y es muy necesario. Todo esto empezó, creo, que con una librería de Java que se llama Mockito, ¿vale? Mockito, que por eso es el tema de que se llaman mocks, etcétera. Bueno, y Stabs y Spice es una cosa parecida que ahora después os contaré. Y bueno, y de esa librería de Java, que fue la inicial que se hizo ya, los diferentes lenguajes de programación que existen y frameworks y tal, fueron creando cosas parecidas, ¿no? Porque vieron que para el tema de unit testing esto iba muy bien, porque te permitía aislar el código de tus componentes muy bien. Vale. Entonces, ¿cómo se instala esta extensión en tu proyecto? Bueno, pues si creas el proyecto con SFDX, ¿no? Con Visual Studio Code haces nuevo proyecto o con el Salesforce Command Line haces SFDX Force Project Create, me parece que es, ya el proyecto te va a venir con esta dependencia, con esta librería, ¿vale? Se te va a quedar, como es un proyecto Node, los proyectos Node tienen un fichero que se llama package.json en el cual se indican qué dependencias tiene ese proyecto, ¿vale? Y como os digo, te va a venir la de Jest, pero por defecto te va a venir también la de la configuración del linter de JavaScript y la de Prettier, que sería el formateador de código, ¿vale? Bueno, y estas de aquí también están relacionadas. Entonces, ¿qué más? Vale. ¿Qué incluye esta extensión? Bueno, pues esta extensión, que ahora después vamos a hacer una demo de cómo te creas el proyecto y luego cómo haces que Node se descargue esos módulos. ¿Por qué facilita esta extensión testear Lightning Web Components? Bueno, pues porque en Lightning Web Components tú en local tienes el código que tú has escrito, ¿no? Pero tú no tienes el código de los componentes base. Si tú estás utilizando un Lightning Button o un Lightning Text Area o lo que sea, el código de esos componentes no es público, bueno, de algunos sí, pero tú no lo tienes en tu copia local. Entonces, lo que hace esta extensión es proporcionar unas implementaciones fingidas, que es lo que os comentaba antes, ¿vale? Son unas implementaciones tontas que ahora mismo os voy a enseñar y vais a entender lo de tontas, por qué lo digo, que se utilizan en lugar de esos componentes bases para aislar tu test del posible comportamiento que tenga ese componente y tú nada más testear lo que tu test hace, que es el objetivo, ¿vale?
os cuento, esta sería una implementación, bueno, el código de la extensión es público, ¿vale? Está en SFDX, el WC Jest, en este repositorio, y es un proyecto, ¿vale? En el cual podéis navegar al código y si llegáis a la parte esta del Lightning Stubs, aquí están todos los stubs para los componentes base, que son las implementaciones estas que no tienen casi nada. Y mirad cómo es la implementación. O sea, el template es un template sin más y el código JavaScript es simplemente una clase que va a tener las mismas propiedades API que tiene el componente y los mismos métodos públicos que tenga el componente. Voy a ver si veo alguno un poco más que tenga más cosillas. El input es el que tenía abierto. Ajá. Pues aquí tenéis. Lo que os digo, simplemente es un componente tonto para usar en tiempo de ejecución en lugar del componente original y que tu test pueda testear el código que tú has escrito y que tú tienes en local y estás ejecutando en local. Vale. Esto seguimos así, no me dejamos. Vale. Y luego, ¿qué más tiene esta extensión? Bueno, pues hemos dicho que tus tests se ejecutan en local. Por lo tanto, tú no tienes acceso a datos de Salesforce. Cualquier cosa que haga tu componente, como oís, ¿verdad? Porque estoy oyendo, viendo que Laura dice que no oye, me oís todos, ¿verdad? Sí. Vale, perdón. Vale, perdón por las interrupciones. Ok. Bueno, pues como os digo, si tú tienes que trabajar con datos de Salesforce, tu componente va a tener llamadas a Apex, va a tener llamadas a la UI API, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo de Get Record o Update Record, todas estas cosas que estuvimos viendo en la segunda charla de Lightning Web Components. Entonces, esta extensión te proporciona unos métodos, unas funciones que puedes utilizar para hacer mocking de las llamadas que estés haciendo con Wire, ¿vale? Y las llamadas que estés haciendo a métodos de Apex. Para que tú puedas decir, bueno, pues en mi máquina local, cuando yo estoy ejecutando este test y estoy llamando a este método de Apex, quiero que lo que el método de Apex me devuelva sea esta lista de contactos que me estoy creando ahora mismo fake y que tengo en memoria. Vale, esto es un ejemplillo de lo que os decía del linter, que no es obligatorio, pero es recomendado utilizarlo. Como os digo, viene por defecto en el proyecto y este es el ejemplo que os decía de que si, por ejemplo, bueno, hay varias reglas implementadas con respecto a testing y una de ellas sería, pues, si un test no tiene comprobaciones, pues te lo diría, te diría esto es un problema y deberías escribir una comprobación para tu test. Es parecido al tema de PMD. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos el setup? Bueno, pues tienes que tener instalado Node, ¿vale? Si habéis estado ya trabajando con Lightning Web Components, os habéis creado un proyecto de SFDX, todo esto lo vais a tener ya. Y entonces, cuando creamos un nuevo proyecto de SFDX, te va a incluir en el package.json tanto las dependencias, que las dependencias son los módulos que el proyecto se tiene que descargar para funcionar correctamente, ¿vale? O para que Prettier, el Jest y el linter funcionen correctamente. Y además te añade unos scripts para que tú puedas ejecutar desde tu máquina local o, bueno, desde un sistema de integración continua, con NPM puedas ejecutar pues scripts para ejecutar el linter o scripts, que son los que nos interesan en este caso, ¿no? Para ejecutar la extensión de Jest y correr tus tests, ¿no? Que aquí tendríamos, pues, por ejemplo, este sería la de por defecto y podríamos ejecutarlos en los modos que os decía antes de watch, debug y coverage, ¿vale? Y estos serían los de Prettier y demás. Entonces, si... vale, que lo tengo aquí. Vale, una vez hemos creado nuestro nuevo proyecto con SFDX,
Que a mí me vengan en el package.json estas extensiones no significa que estén instaladas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ejecutar npm install. También se puede hacer con Yarn, que es otro gestor de paquetes, por si no conocéis Node. Y si alguien quiere utilizar Yarn, hay un ejemplo en el repositorio de LWC Recipes OSS, ¿vale? Que lo he puesto al final en los recursos y lo pondré en el vídeo. Pero la mayoría de sample apps que tenemos nosotros utilizan NPM, ¿no? Entonces, NPM lo que hace es analizar las dependencias que están especificadas en tu package.json y descarga los paquetes que se necesiten. Entonces, voy a haceros una demo de cómo crear el proyecto, que no sé esto por qué no me cambia. Ah, porque está aquí. Vale, cómo crear el nuevo proyecto y cómo hacer esto, que es muy sencillo, pero bueno, para que lo veáis. Entonces, aquí diríamos create project, ¿no? Que lo podéis hacer también desde el Salesforce CLI. Voy a crear uno estándar y este le vamos a llamar testing guest campamento. Lo vamos a crear en mi carpeta de dev. Y entonces este nuevo proyecto, como os digo, ya me trae todo eso, ¿vale? Yo me voy a mi package.json y aquí tenemos los scripts y las dependencias de desarrollo. Importante, ¿por qué son de desarrollo? Porque nada de esto lo voy a necesitar en la ejecución real de mi código en la OR o incluso fuera de Salesforce si estás utilizando la versión open source, ¿vale? Serían dependencias de desarrollo. Entonces, como os digo, ahora lo que tendremos que hacer es ejecutar npm install, que npm install lo que va a hacer es bajarse todas las dependencias y demás y, bueno, va a crear una carpeta que se llama Node Modules con todas estas dependencias descargadas. Como esto tarda un rato, pues ya lo que voy a hacer es que me voy a abrir otro proyectillo que tengo por aquí en el cual esto ya ha funcionado, que es el proyecto de LWC Recipes. Como os digo, cuando este fichero termina, se os crea una carpetilla que se llama Node Modules. Esto, más que cómo Jest funciona, esto es cómo funciona Node, ¿vale? Pero hay mucha gente que no lo sabe, yo no lo sabía, es un tema que no es súper fácil de entender al principio y quería explicarlo. Entonces, por ejemplo, si veis aquí la parte de Jest, pues este sería la extensión de Jest que nos hemos bajado, no la extensión, sino la librería. Y luego por aquí hay una carpetita que es Salesforce y aquí tenemos las configuraciones para Slint. Esto sería la extensión de Jest para Lightning Web Components, ¿vale? Que tiene todos los stubs que estuvimos viendo antes y demás. Y esto que sería la utilidad para hacer mocking de las llamadas que se hacen con Wire. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con la presentación. No sé si hay alguna preguntilla por ahí de momento. Estoy mirando el chat, ¿vale? Por si alguien tiene alguna pregunta. Vale. Bueno, pues ¿por qué he abierto Lightning Web Component Recipes? Porque es el proyecto que os va a servir para aprender mejor cómo funciona el tema de unit testing con Jest, ¿vale? Todos los componentes que hay en el LWC Recipes tienen su implementación o sea, tienen su test escrito con la librería de Jest y además incluye otros stubs, ¿vale? Que no son parte de la extensión, pero que los he querido poner aquí porque en algunos casos te pueden ser útiles, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál estuve viendo yo hoy? Este, por ejemplo, de cómo utilizar la UI Record API, ¿vale? No viene en la extensión y, sin embargo, en el LWC Recipes tenéis un ejemplo de cómo crear tus propios stubs para o bien fingir la función o módulo que queréis o bien incluso crear un comportamiento personalizado, ¿vale? Para que esas clases de mentira, por así decirlo, hagan lo que tú quieres que hagan. Pregunta José Rubén si hay algún traje relacionado con este tema. No hay ningún traje. Todavía no.
Pero bueno, os he puesto al final algunos recursos más, ¿vale? Para que los miréis. La documentación está muy bien. En la documentación, en la documentación hay una sección entera de cómo hacer testing de Lightning Web Components, que te viene todo esto que estoy explicando yo e incluso más cosillas. Propondré el thread. Vale, bueno, pues lo que voy a hacer para que veáis cómo funciona el modo coverage es que voy a ejecutar todos los tests de LWC Recipes en modo coverage. Los scripts que se escriben aquí, ¿vale? Se pueden ejecutar con npm, también se pueden ejecutar con YAML. Cuando vas a ejecutar un script con npm, se pone npm run y luego el nombre del script. En mi caso, lo que quiero es ejecutar el de coverage. Entonces, voy a ejecutarlo tal que así. Y esto lo que va a hacer es ejecutar todos mis tests y hacer un análisis de las líneas de código JavaScript que están cubiertas. Tengo entendido que este análisis es muy exhaustivo, ¿vale? Yo no lo he utilizado mucho, pero te da muchos datos. Por ejemplo, si tienes líneas, o sea, diferentes condiciones en la misma línea, en un bucle, o sea, en una condición if, por ejemplo, if no sé qué, and if no sé cuántos, y este análisis de código te va a decir si están cubiertos las dos condiciones o solamente una, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí me sale, bueno, esto es que me han fallado algunos tests, creo que es porque estoy haciendo pruebas cambiando la versión de la API hoy, pero bueno, no pasa nada. Y aquí tenéis el tanto por ciento de statements que están cubiertos, el tanto por ciento, esto no sé lo que es, lo de branch, no me acuerdo ahora mismo, el tanto por ciento de funciones, esto es lo que os comentaba de las diferentes condiciones o branches que pueda tener un if, ¿vale? De funciones, de líneas, etcétera. Y no solo eso, sino que esto te genera por aquí, dejadme que cierre la carpeta no de módulos, aquí, te genera otra carpetilla, ¿vale? Que se llama, voy a cerrar, se llama coverage y aquí tienes reports de cada Lightning Web Component, cómo lo está cubriendo tu test, ¿vale? Entonces, además, está muy chulo porque el report es un HTML que si lo miras así, pues no tiene mucha gracia, ¿no? Pero si lo miras, si lo abres con un navegador, si lo puedo abrir, claro, vamos a ver. Lo tengo que hacer así. Vale, aquí. Te viene algo mucho más visual y además te vienen las diferentes líneas de código que se están cubriendo. Aquí me está diciendo que los tests han pasado 4 veces por aquí y 1 vez por aquí, ¿vale? Entonces, es interesante. Ya os digo, no soy la más experta, pero tiene muy buena pinta. Bueno, esto es que os lo iba a contar luego. Spoiler. Vale. Entonces, bueno, yo os he dicho que escribimos test, pero todavía no he hablado de dónde se escriben los test, ¿no? Entonces, la convención que se utiliza, que no es nada de Lightning Web Components, sino que es la que se utiliza para Jest en general, me han dicho que se puede configurar para hacerlo de otra manera y tal, pero bueno, que nosotros utilizamos la configuración que viene por defecto, es que si tú tienes un componente, lo que tienes que hacer es crearte dentro una carpetilla que se llama test / tests / y después dentro, pues, un fichero con el nombre de tu componente, .test.js. Si utilizáis el Salesforce Clip, vais a poder crear esto de forma automática. Hay un force lightning test create y también hay un comandillo en la paleta de comandos de Visual Studio Code que le pones para el componente que quieres crear en la carpeta de test y te lo crea, ¿vale? O sea, muy sencillo. ¿Y qué estructura tiene un test? Bueno, pues ahora os voy a enseñar unos cuantos tests, pero normalmente
lo que define, o sea, cada componente, cada fichero de componente normalmente va a tener un test suite, aunque puede tener varios, ¿vale? Y lo que decimos es que, bueno, pues este test suite va a contener una serie de tests que van a probar el comportamiento de mi componente hello o mi componente lo que sea. Luego tiene una primera parte que contiene código que se ejecuta después de la ejecución de cada uno de los tests que creamos aquí, ¿vale? Aquí normalmente hay uno o más de uno. ¿Para qué se necesita hacer un cleanup? Bueno, pues como os he comentado antes, nosotros aquí utilizamos un Virtual DOM, ¿vale? Que no es el navegador, sino que es una especie de canvas blanco en el cual vamos a pintar nuestro DOM. Entonces, en cada test, nosotros instanciamos los componentes y los añadimos al DOM. Por tanto, después de cada test, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eliminar esos componentes del DOM para que el siguiente test se lo encuentre limpio y no haya problemas de ningún tipo. Si se hacen también inyecciones de mocks, ¿no? Que sería el tema este que os digo, de decir, quiero que mi test, en vez de utilizar el módulo real, utilice este que es falso, pues también habría que limpiar los mocks entre test y test para que no haya efectos colaterales de un test al siguiente, de la ejecución de un test al siguiente. Vale. Entonces, en la clase de Apex vimos que a mí me gustaba mucho, y a mucha gente, dividir los tests en tres partes, ¿no? Sería, primero, la parte given, en la cual definimos la creación de datos, la parte when y la parte then, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir contándoos diferentes cosas que se pueden hacer en la parte given y voy a ir enseñándoos ejemplos de LWC Recipes en el cual se está haciendo esto, ¿vale? Voy a beber agua, me estoy quedando seca. Vale. Entonces, ¿qué haríamos en la parte given? Como os digo, tenemos que crear el componente, inicializarlo y añadirlo al DOM. Eso sería lo primero que hacer, ¿no? Y tenemos un ejemplo en Contact List Item. Vale, pues vamos a cerrar esto por aquí. Voy a cerrar todo para que no nos liemos. Y vamos a abrir Contact List Item y vamos a abrir su test. Contact List Item. Uy, este no es. Me lo tengo aquí. Vale. Entonces, bueno, Contact List Item es un componente, ¿vale? Que tiene una propiedad API que es contacto. Este es un componente que sirve como para identificar cada contacto individual en una iteración que se hace de contactos, ¿vale? No os lo enseño, pero es muy sencillo, como os digo. Entonces, ¿qué sería una cosa típica que tendríamos que hacer? Bueno, pues, como os digo, esta sería nuestro test suite. Esta sería la parte after each, que sería lo que se va a ejecutar después de la ejecución de cada test, que si os fijáis aquí lo que estamos haciendo es borrar todo lo que haya en el DOM, básicamente, y ahora vendría la parte de los tests, ¿vale? Aquí hay diferentes tests que además por las extensiones nuestras y tal nos permiten aquí ejecutarlo y debuguearlo, total, que está muy bien, ¿no? Vale, ¿qué es lo que tendría que testear de este componente? Bueno, pues un caso muy típico sería, quiero que cuando yo seteo un contacto en esa propiedad API que estoy definiendo aquí, ver, pues, si ese contacto se está renderizando correctamente en el template de mi componente, ¿no? Entonces, sería la parte given, ¿no? Me creo el componente y le seteo un contacto. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues para crear un componente siempre se hace de la misma manera, se utiliza una función createElement que se importa del módulo LWC. Le dices que quieres crear un componente y le pones el nombre del componente que quieres crear, en este caso es Contact List Item, acordaros que se pasa siempre a kebab case, y le dices que es una instancia de el módulo Contact List Item. Esto se importa también aquí, ¿vale? Si el Lightning Web Component se llama Contact List Item, tú te tienes que importar su módulo. Acordaros que al definir la clase
del componente y hacer el export, estás definiendo un módulo de JavaScript que se puede importar en otros sitios, ¿vale? Pues aquí estamos importando eso y le tenemos que decir cuando instanciamos el componente que el elemento que estamos creando, bueno, esto de hecho creo que es el nombre, que no tiene más, o sea, que se podría llamar de otra manera, pero estamos diciendo que es una instancia de contact list it, ¿vale? ¿Cómo le seteo una propiedad pública? Pues de la misma manera que yo podría setear una propiedad pública en código productivo. O sea, yo en un componente que tiene una propiedad pública podría extraer ese elemento del DOM o hacer una query al DOM para obtener ese elemento y setearle un valor a la propiedad API haciendo .contact igual a lo que sea, ¿no? En este caso, este contacto pues es un contacto fake que nos hemos creado aquí hardcodeado. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa ni los contactos que me devuelva Salesforce, ni me interesa los contactos que me pueda pasar otro componente padre. Lo que me interesa es testear la funcionalidad de mi componente, es decir, testear que el código HTML de mi componente y que el código JavaScript de mi componente hacen lo que yo espero que sea, ¿vale? De hecho, es más interesante testear la parte de JavaScript. Y, por tanto, este primer test que vemos aquí, lo que hace es testear eso, ¿vale? Lo que haría sería, bueno, en la parte given, setear un valor a esa propiedad API. Luego, esta sería la forma de añadir el elemento al virtual DOM. Y luego ya vendría la parte when y then, que os la cuento más tarde, ¿vale? En este caso, bueno, lo que haríamos sería mirar que el DOM que se ha pintado, las imágenes que se ha pintado, el parágrafo que se ha pintado, es exactamente el que yo espero que se pinte cuando hay un contacto seteándose, aquí, ¿vale? Vale, perdonad por esta slide con tantas letras, pero es que, bueno, no he tenido mucho tiempo y no la he podido hacer más bonita. Pero hemos visto ahora mismo esta parte de aquí, ¿vale? Crear el componente, inicializarlo, añadirlo al DOM. ¿Qué es opcional? Bueno, pues todo lo que os comentaba de setear mocks, stubs o spice. Esto de los mocks, stubs o spice es un tema bastante más profundo de lo que yo os voy a contar aquí, ¿vale? Es una herramienta que tiene muchísima flexibilidad, se puede configurar de 1000 maneras posibles y no es una cosa que se puede aprender así en una hora fácilmente. Pero yo os voy a intentar dar una idea de cómo sería esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este de API Function Test. Voy a abrirme el componente API Function y vamos a cerrar los otros y vamos a abrirnos también su test. Vale. Bueno, pues este componente, ¿vale? Resulta que lo que tiene es, bueno, un botón, tiene también otro componente custom del cual yo tengo el código, o sea que para ese no me hacen falta ni mocks ni nada, aunque podría utilizarlo, ¿vale? O sea, si no quiero utilizar mocks no me hace falta porque yo tengo el código. Para este componente de aquí ya la extensión va a utilizar el mock, bueno, o mejor dicho, el stub que os he enseñado antes y sería un componente en el cual yo puedo darle a ese botón y ese botón llama a un método que está definido en mi componente clock. Os voy a enseñar ese componente clock. Es un método API público que está definido en mi componente clock y que lo único que hace es refrescar ese componente hijo para poner una nueva fecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría yo aplicar un mock a este test, ¿no? Yo lo que quiero en el test del padre, de la API Function, es testear la funcionalidad del padre. ¿Cuál es la funcionalidad del padre? Que cuando se está clicando el botón refresh y se está llamando al handle refresh, mi código está llamando al refresh del hijo, de clock. Pero ya está, o sea, me da igual lo que haga ese refresh de hijo, porque el unit test del componente hijo sería el que se tendría que encargar de testear que el timestamp, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de utilizar
la implementación real de clock, vamos a utilizar un mock, una implementación falsa que simplemente nos va a permitir llamar a ese método y saber si mi código lo he llamado o no. Vale, ¿eso cómo se haría? Bueno, crearíamos el elemento inicial, que esto es igual que antes, diríamos de qué componente, de qué Lightning Web Component es instancia, y lo que hacemos es que para el elemento clock, que lo estamos cogiendo aquí, y su función refresh, en vez de utilizar la implementación real de esa función refresh, vamos a crear una implementación falsa. La forma más sencilla de hacer esto es utilizando este método de aquí, yes.fn. ¿Vale? Haciendo eso, ya cualquier código que yo haga, que llame a partir de este momento, que llame al método refresh de clock, va a estar llamando realmente a esta función que me estoy definiendo aquí. No está llamando a la implementación real. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Que cuando yo hago clic en el botón, ¿vale? En el Lightning Button que teníamos aquí definido, supuestamente lo que debería estar pasando es que se esté llamando al método de refresh. ¿Y cómo puedo comprobar yo que el método refresh, o que ya no el método refresh, sino mi implementación mock de ese método refresh se ha llamado? Bueno, pues hay un montón de funciones que me van a permitir comprobar no solamente si un método se ha llamado, sino si se ha llamado X veces, si se ha llamado con X parámetros, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo que veríamos sería, bueno, esto me estoy adelantando, sería ya la parte then, en el cual estamos viendo que esperamos que el método refresh del hijo haya sido llamado. Ya está, me da igual cuántas veces, pero así ya sé que mi método, mi método handle refresh está haciendo específicamente lo que esperamos, que es llamar al método refresh, independientemente de lo que ese método refresh haga. Como os digo, este concepto también se puede aplicar a los tests de Apex, ¿vale? Existen mocks para Apex y stubs para Apex. Lo que pasa es que la gente no lo utiliza tanto. Vale. ¿Qué más? Bueno, esta sería la forma más fácil de hacerlo, ¿vale? Pero si queréis ver ejemplos más complicados, se puede hacer, por ejemplo, con jest.mock, se puede hacer un mock de un módulo entero, ¿vale? En vez de una función, como he hecho yo, sería de un módulo entero, ya sería algo más complicado, lo puedo enseñar. Sería misc share JavaScript test. Ya, vamos a abrirlo. Misc share JavaScript test, este de aquí. Vale, aquí fijaros que, bueno, hay un módulo mortgage que yo quiero moquear el módulo entero y todas sus funciones. Entonces, una forma de hacer eso es utilizando yes.mock. El efecto sería parecido al que hemos obtenido antes, lo que pasa que en vez de moquear solamente una función, moqueamos un módulo entero y entonces yo podría comprobar si esta función se ha llamado y esta función se ha llamado. Este sería un módulo del cual el componente testeado depende, ¿vale? Y bueno, ya hay otro ejemplillo más. Lo de mock y stub es un concepto que es más complicado de terminología, ¿vale? Un mock básicamente es una implementación, no es una implementación real, sino algo como lo que hemos visto antes, que yo puedo comprobar si se ha llamado esa función, pero no estoy llamando realmente a nada. Y un stub sería algo como lo que hemos visto antes, en el cual realmente sí estoy dando un stub, que es una clase que define mi componente y se está llamando a esa clase, aunque realmente no sea la implementación real, sino una implementación falsa. ¿Vale? Es un concepto así un poco difícil de entender. Vale, hay otras formas de hacer esto de los mock. Por ejemplo, hay una función que se llama spy-on, que te permite saber si una función ha sido llamada sin reemplazarla. Hay veces que tú necesitas que esa función real se ejecute, por el motivo que sea, y este método te permitiría espiar, ¿no? Ver si ha sido llamada y si ha sido llamada tantas veces, o con tantos parámetros o lo que sea. Y hay una forma más avanzada que también está especificada en LWC Recipes, que sería reemplazar totalmente un módulo. Es decir, si haces mock de un módulo,
si haces mock de un módulo, aquí el módulo se está importando, ¿vale? El mortgage y se está cargando, bueno, sería esta función que estamos cargando del módulo se está importando y después la estamos moqueando, pero hay veces que ni siquiera te interesa que se lleve a cabo el import, porque a lo mejor ese import va a ser de una librería que tú no puedes tener disponible localmente, como el tema, por ejemplo, de lo que se hace con Apex o lo que se hace cuando se llama la UI API, y te interesa que directamente el módulo que se devuelva aquí cuando tú lo importas ya sea falso. Entonces, eso se puede hacer también y os dejo aquí el enlace a cómo se hace en WC Recipes. Se hace creando un fichero de configuración en el cual defines cómo reemplazar módulos reales por módulos que no son reales, ¿vale? Y bueno, y para el tema de las llamadas al servicio Wire, la extensión que nos instalamos de SFDX en WC Jest incluye unas funciones que te van a permitir moquear todo lo que una llamada pueda devolver, ¿no? Ahora después os enseño más ejemplillos de esto. Esto sería todo en la parte given, porque sería la parte en la cual seteamos los datos que nuestro test necesita y el entorno, digamos, que nuestro test necesita para ejecutarse. ¿Qué parte vendría después? Bueno, pues la parte when, ¿no? La parte when sería ejecutar una acción, emular algo que un usuario pueda hacer para interaccionar con nuestro componente, para después poder, en la parte de chequear el resultado de esa acción. Entonces, ¿qué acciones típicas vamos a hacer cuando escribimos test en la parte when? Bueno, pues vamos a cambiar valores de propiedades públicas, ya sea del componente o de otros componentes hijos, ¿vale? Porque hay veces que a lo mejor tenemos un botón que está cambiando esa propiedad pública o tenemos, no sé, esa propiedad pública es expuesta de alguna manera. Vamos a poder llamar a un método público del componente o del componente hijo. Y digo público porque, bueno, aquí el tema de Locker Service y demás funciona exactamente igual que cuando el Lightning Web Component se ejecuta en el navegador, ¿vale? Lo único que vamos a poder interaccionar es con las partes públicas que estén expuestas específicamente del componente. Y podríamos también, por ejemplo, lanzar un evento, ¿no? Decir, bueno, pues si mi componente tiene un handler para el evento tal, lo que voy a hacer es que voy a lanzar ese evento para provocar que el handler se ejecute y comprobar que el handler está haciendo lo que yo espero que haga, ¿vale? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. El tema de la propiedad pública, por ejemplo, lo tenemos en Hello Binding, que lo vamos a abrir por aquí. Hello Binding, este sería nuestro componente, os enseño también el HTML. Este componente es súper sencillo, lo que tiene una propiedad greeting, ¿vale? Que es esta de aquí, que por defecto tiene la palabra world, o sea que por defecto esto diría hello world. Lo que pasa que hay un Lightning input en el cual tú puedes añadir un nombre diferente, en vez de world, pues campamento, por ejemplo, y tenemos un handler para ese Lightning input que lo que hace es guardar el valor de lo que tú estás escribiendo por pantalla en esa propiedad, con lo cual se re-renderiza el componente y mostraría el nuevo valor de greeting aquí, ¿vale? Sabéis pues, por las clases anteriores que cuando yo estoy cambiando el valor de una propiedad, se está generando un re-renderizado del componente en el cliente, ¿no? En este caso sería en Node, pero cuando lo tienes en el navegador, pues sería en tu navegador. Vale, entonces, ¿cómo sería el test para este componente? Bueno, pues creamos un elemento, esta sería la parte given, y ahora lo que decimos es que, bueno, aquí lo que hacen es verificar cuál es el greeting que trae por defecto, que esto realmente yo creo que no lo haría aquí, ¿vale? Porque estamos mezclando un poquillo, o sea, estamos haciendo un test que hace como given then,
when then. Yo esto no lo haría aquí, yo me vendría directamente a esta parte, ¿vale? Entonces, esta parte que sería el when, lo que hacemos es buscar el elemento Lightning Input, ¿vale? Seteamos un nuevo valor, que en este caso es una constante que hemos puesto aquí, test, o sea, en vez de greeting, bueno, en vez de world, era el inicial, ¿no? Queremos que ponga hello test. Y lo que hacemos es, bueno, ¿esto qué es? Este input. Este input es el stub falso que hemos visto antes. Es decir, cuando yo estoy seteando ahí un valor a expected, ese input no está haciendo exactamente nada, porque es un componente falso que tiene una propiedad API que se llama value, ya está. Pero si yo quiero simular los eventos que este componente lanzaría en ese caso, lo cual yo no estoy testeando, porque yo no estoy testeando que el Lightning Input funcione como tiene que funcionar, lo que haría sería hacer un dispatch event para lanzar el evento que sea desde aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Bueno, estamos consiguiendo que al coger este elemento y forzar que lance el evento change, se llame a nuestro método handleChange y se ejecute esta parte de aquí. Por tanto, el valor de greeting después de haber ejecutado este test debería haber cambiado a el valor que estamos pasando por aquí, que era test. ¿Vale? Otra cosilla que quiero que se me olvidó mencionar es que esta palabra de aquí, esta propiedad shadow root, ¿vale? Es equivalente a cuando en el código productivo utilizamos template. O sea, en los Lightning Web Components, cuando queremos acceder a un elemento que pertenece al shadow DOM del componente, lo que hacemos es poner this.template.querySelector y luego lo que sea, ¿no? En el código de test no se hace así, porque lo que se utiliza es shadow root, que además es el estándar, ¿vale? En Lightning Web Components se utiliza template porque es como una especie de capa por encima del estándar. Vale, entonces, claro, cuando yo he lanzado el evento y se ha ejecutado esto, como os decía, se ha producido un re-renderizado del componente, ¿vale? Entonces, el valor del HTML que hay supuestamente renderizado en el navegador, en este caso en el Virtual DOM, aquí debería poner test, ¿no? Entonces, una cosa muy típica que se hace en los unit tests de Jest es comprobar que el HTML que se ha generado es el que tú esperas. ¿Qué ocurre? Que hay una cosilla a tener en cuenta cuando el componente necesita re-renderizarse. Cuando el componente necesita re-renderizarse, esto lo hace de forma asíncrona. Entonces, asíncrona, ¿vale? He dicho. Entonces, yo no puedo justamente aquí después venir y comprobar que el contenido del div es justamente lo que yo espero, que sería hello test, lo que sea, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que el componente ha terminado de re-renderizarse y entonces, después de que eso haya pasado, hacer la comprobación de que el DOM ha sido actualizado a los valores que yo espero. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo que se hace es que se crea una promesa que se resuelve inmediatamente y justo cuando se resuelve la promesa es cuando yo compruebo que el DOM ha cambiado. Esto siempre se hace así, ¿vale? Tengo una notilla por ahí en las slides más adelante, pero es importante porque al principio te vuelves loco, dices, oye, pues si lo he cambiado y parece que estoy comprobando que la propiedad se ha cambiado bien en JavaScript y sin embargo no soy capaz de ver los cambios en ese DOM virtual. ¿Por qué? Pues porque es una operación asíncrona y haciendo este truquillo aquí nos aseguramos que este código se ejecuta justo después de que se hayan hecho todos los updates del DOM. Aquí, de nuevo. Vale, ¿cómo llamaríamos un método público del componente u otros componentes hijos?
Vale, pues en ese caso tenemos el ejemplo de modal test. Vamos a cerrar los otros. Que, bueno, en este caso teníamos un componente, ¿vale? Modal, que está utilizando... ¿dónde está eso? Element.show. Vale. Tenemos un componente modal que tiene un método público que es el método show, ¿vale? Entonces, una cosa típica va a ser en mi parte when. En este caso está escrito aquí arriba porque se hace antes de insertar el elemento en el DOM, pero bueno, correspondería a la parte when, ¿vale? Porque sería, ¿qué es lo que quiero testear? Quiero testear que cuando se llama el método show del componente, ocurre esto de aquí, ¿vale? This show modal igual a true y por tanto se va a re-renderizar mi componente y se va a mostrar. Por tanto, bueno, era simplemente os quería enseñar un ejemplo en el cual se está llamando a un método del componente para después comprobar que el contenido del componente ha sido re-renderizado al nuevo valor. Aquí lo que está ocurriendo, esto es un pequeño truco, ¿vale? También esto realmente, para mí, debería ir así. Esto sería la parte when y esto iría después de una promesa como hemos visto antes, ¿vale? Y ahí iría esta comprobación. Esto sería para mí la parte más correcta o más pura de hacerlo, ¿vale? Que sería, esta sería la parte given, esta sería la parte when y esta sería la parte then. Lo que pasa que si hacemos el show antes de añadirlo al componente es una pequeña trampa porque no necesitamos esperar a que se renderice el componente puesto que ya está renderizado como nosotros queremos desde el principio. Pero bueno, espero que por lo menos hayáis entendido el concepto del tema de llamar a un método. Vale, ¿y cómo lanzaríamos un evento en el componente u otros componentes hijos? Bueno, pues aquí hay otro ejemplo, hello binding. Este es el componentillo que estábamos viendo antes, que era el que te muestra el greeting, ¿vale? Y si miramos el test, aquí en este ejemplo, en la parte when, estamos lanzando un evento porque queremos ver el resultado de ese evento. Es lo que habíamos visto antes, ¿vale? Pero lo he puesto para que sepáis que es una de las cosas que se puede hacer en la parte when. Por último, ¿qué es lo que haríamos en la parte then? Bueno, pues como en todo unit test que se precie, haríamos las comprobaciones. ¿Qué tipo de comprobaciones se hacen? Bueno, pues ya hemos visto varias veces cómo ver si el DOM ha sido modificado. Lo que hacemos es un query selector al elemento del DOM que sea y miramos si tiene el valor que nosotros esperamos. Importante, hacer un delay con una promesa si es un re-render lo que está ocurriendo, ¿vale? Podemos comprobar que un método público ha devuelto lo que esperabas. Por ejemplo, cuando hemos llamado al método show, ese método no tenía un return, no devolvía nada, pero si ese método fuera un método que devuelve algo, pues tú inmediatamente puedes comprobar que ese valor es lo que esperas, ¿vale? Puedes comprobar que se ha lanzado un evento. Este es interesante porque lo que se hace es crear un event handler falso, un mock event handler. Entonces, de esto tenéis un ejemplo en Paginator. Paginator, ya abrimos el test. Vale. Vale, sí. En este elemento, o sea, en este componente, hay dos métodos, ¿no? Que son handle previous y handle next, que lo que hacen es lanzar eventos. Entonces, en la parte then, yo tendría que comprobar que un evento se ha lanzado. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que un evento se ha lanzado? Pues lo que hago es crearme otro handler diferente, ¿vale? Que es un mock. Es algo que simplemente se va a ejecutar en vez de el handle real. Lo que hacemos es añadir ese event listener para el evento previous,
en el caso de Previous o Next o el evento que sea. Y entonces de esta manera luego podemos testear si ese handler, que ya es este de aquí, ¿vale? No sería este que tenemos aquí, sino este que estamos creando aquí porque estamos reasignando estamos añadiendo ese handler aquí. Podemos comprobar si se ha llamado X veces, si se ha llamado con X parámetros, etcétera. Esto es, como os digo, es súper flexible. Hay mogollón de funciones y mogollón de formas diferentes en las que se pueden testear las cosas. Yo no me sé todas, pero os he enseñado así unas cuantas. Y por último, ¿qué más se podría comprobar? Bueno, pues que una llamada a un Apex moqueado o la UI API moqueada, que era el Lightning Data Service, ya sea bien hecha de forma imperativa o hecha con Wire, me ha devuelto los resultados que yo espero. No que me ha devuelto los resultados que yo espero, porque esas llamadas se moquean, ¿vale? Siempre van a devolver los resultados que yo espero, sino que la lógica que se ha ejecutado a raíz de esa respuesta, por ejemplo, la lógica que ha pintado esos contactos que se han devuelto en mi componente, en mi HTML, o la lógica que haga lo que sea, hace lo que yo espero que haga, ¿no? Entonces, aquí he puesto, esto ya es bastante más complicado que los otros ejemplos, pero os enseño así rápidamente, al menos uno de ellos, porque ya nos estamos yendo de horas, ¿vale? El Apex Imperative Method, por ejemplo, Apex Imperative Method, que fue el primero que os enseñé. En este componente lo que se hacía era una llamada a un método de Apex, pues lo que hacemos es moquear, como os enseñé antes, la llamada a ese método de Apex. Nos definimos una serie de contactos en memoria que va a ser mi respuesta fingida. Y lo que hacemos es, aquí, asignar, decir que esa llamada Apex, que ya no es la llamada Apex, sino que es mi mock, cuando devuelva un valor, devuelva esto, lo que yo me he creado en memoria, ¿vale? La variable de contactos que yo me he creado en memoria. Entonces, yo ya luego puedo comprobar si la lógica de mi componente está actuando como yo quiero, asignando el valor a la variable contactos como yo quiero y, por tanto, pintando el DOM como lo tiene que pintar, o en el caso de error, aquí hay otro test que comprueba el caso de error, si está pintando el error como yo espero que lo pinte. Para esto se utilizan, para hacer los mocks de las llamadas a Apex y de Wire y tal, se utilizan, justamente este no, pero si vamos a uno que sea de Wire, por ejemplo, se utilizan unas funciones que se importan del módulo de SFDX, el WC Jest, ¿vale? Que hay para LDS, para Apex y otro genérico que también hay algunos ejemplos de utilización. Para esto ya os digo, iros al LWC Recipes y miraros todos los ejemplos bien, porque yo creo que es el mejor recurso que tenéis. Vale, esto ya os lo he contado, lo del tema de que si se hace un re-render tenéis que hacer un delay y normalmente esto se hace con una promesa. Quería comentaros también que es importante intentar utilizar datos realistas, ¿vale? Para que tus tests sean fiables. Habéis visto que en varios sitios, por ejemplo, en el ejemplito este de Hello Binding, utilizamos constantes, ¿vale? Esto es una buena práctica. Si yo utilizo una constante aquí, que es el valor, los datos de test que yo estoy creando y que yo estoy añadiendo al componente y que yo espero que luego me devuelva, es mucho más difícil que me equivoque cambiando este test que si yo escribo aquí todo el rato test, 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 ¿vale? Entonces esto, es una buena práctica en general, no solamente para testing. Vale, es interesante también mover los datos de test a ficheros JSON, ¿vale? Esto se puede hacer, tenéis un ejemplo en este componente de aquí, Apex Wire Method Test. Vale. Aquí, en vez de crearme la lista de contactos en memoria, me la creo en un fichero JSON que está aquí en la carpeta Data, ¿vale? Y así tu test, si te tienes que crear muchos contactos
pues no es un test de 300 líneas, sino que solamente contiene la lógica que tenga que contener. Y por último, os quería enseñar cómo debuguear, ¿vale? Porque en Chrome, por ejemplo, tenemos la Chrome Developer Tools, pero claro, ¿cómo debugueo yo un unit test? Vale, bueno, pues para esto tenéis que configurar, crear una configuración en Visual Studio Code. Aquí os dejo un enlace que os explica muy bien cómo hacerlo. Es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es crear, bueno, esta es la pestañita de ejecutar test y aquí están las diferentes configuraciones de debugging. Yo me he creado una que es esta de aquí, que ya os digo, esto lo he copiado del blog ese que os he puesto. Y esto es lo que hace es que le explica al debugger de Visual Studio Code cómo puede ejecutar los tests de Jest, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, si yo ahora me vengo aquí y digo que quiero debuguear este test de aquí, bueno, puedo añadir un punto de interrupción, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y darle a debug. Y esta consola que se me abre es exactamente igual o muy parecida al debugger de las Chrome Developer Tools. Aquí esto se va a parar en los puntos de interrupción que yo tenga. Si tengo statement que dicen debugger, también se va a parar ahí. Y aquí pues tengo una consola en la cual incluso puedo ver qué valor tienen mis variables, ¿vale? Qué valor tiene div, por ejemplo, que sería esta variable que he definido aquí. Puedo ejecutar código JavaScript como si estuviera ejecutándolo justo en este momento de mi componente y aquí puedo inspeccionar el valor de las variables, etcétera. Entonces, es también muy interesante echarle un ojo. Vale. Bueno, estos serían los recursos, pero estoy viendo que creo que hay algunas preguntas en el chat y no le había dado a bajar. A ver. Vale, veo que Jorge ha compartido un de unit testing, pero me parece que ese es de Apex sí, en general. Alba, sí. Por comentar, la duda es si había algún trailer relacionado con esto que estamos contando hoy. Sí. Y ahí yo he encontrado un módulo sobre testing en Lightning Web Component, donde hace algo de referencia, pero no es nada específico. Lo más parecido que he encontrado es este otro que he puesto más abajo, que es de desarrollo JavaScript, pero que la parte de testing no lo hacen con Jest, sino que lo hacen con Jasmine, que es otro framework. Vale, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando con Aura, ¿vale? Se utilizaba, bueno, se podía utilizar cualquier framework de testing, pero normalmente se utilizaba o Jasmine o Mocha. Y entonces todo esto hace referencia a Aura, pero para Lightning Web Component se utiliza Jest, realmente. Porque, bueno, hicieron un estudio internamente y vieron que realmente era más versátil y era más una librería más extendida y más utilizada que Jasmine o Mocha. Por tanto, por eso se decidió crear el plugin o la extensión para Jest. Que tú puedes crear también tus tests con Jasmine o Mocha, lo que pasa que la extensión que nosotros mantenemos es la de Jest, ¿vale? Lo comentaré a ver si... ¿Tienes localizado tú algún módulo donde se trate este tema? No, es que no hay. De Trailhead no hay. Lo que os digo, la documentación y el WC Recipes es ahora mismo lo que hay más interesante para mirar con respecto a Jest. Y algunas sesiones que hay por ahí de gente que ha dado charlas. Pero no hay, es que módulo de Jest no hay todavía. De hecho, antes hice una búsqueda de Jest en Trailhead y no me sale nada. Pues con eso, interesado si está ya satisfecho. Se creará. Vale, no sé si tenéis preguntas. Yo sé que es un tema súper complicado, que entenderlo en una hora es muy difícil, pero bueno, espero que os haya quedado por lo menos clara la idea y tengáis las herramientas donde seguir aprendiendo de esto.
Aquí he puesto, lo compartiré, el enlace a la documentación de Jest, a la extensión, las dos apps que tenemos mejor hechas con test, ¿vale? Como os digo, esta es la que utiliza Jan por defecto y esta utiliza NPM, pero se podrían utilizar los dos indistintamente. El blog que te explica cómo configurar el debugger de Visual Studio Code y la documentación, que la documentación está bastante bien. Y el punto este, pues se me ha colado. No debería haber un punto ahí. Y ya está, chicos. No sé si hay alguna pregunta así que os pueda echar una mano. Como os digo, si tenéis dudas más adelante, preguntarme. Este es un tema así bastante nuevo. No hay mucha documentación. Es normal que se tengan dudas. Yo misma estoy aprendiendo ahora. Y bueno, y eso es todo. Pero no os vayáis, que os tengo que contar más cosas. ¿No hay preguntas entonces? Dale, cuenta Vale. lo que toca ahora. Vale, bueno, yo quería hablar primero del Trailhead 10, ¿vale? Que es un evento que hay el jueves, que es en horario San Francisco, o sea, que empieza como a las 6 de la tarde aquí o algo así, o a las 7 creo incluso, pero bueno, para los que estén trabajando pues les viene bien. El Trailhead 10 es la conferencia para desarrolladores, o sea, que es muy interesante si estáis en este curso que asistáis, ¿vale? Y aquí está el schedule, que serían las diferentes sesiones que hay. Dime, Jorge. Son las 6. Las 6. A las 6, ¿no? Vale. Pues aquí están las diferentes sesiones que hay. Se van a ver cosas muy interesantes, se van a ver cosas nuevas que han salido. Hoy se ha anunciado que va a salir un nuevo editor que es como Visual Studio Code, pero web, ¿vale? Bueno, y más cosas que se van a anunciar y demás. Hay también unas salas que son para demos, o sea, que vais a poder... Ah, por cierto, hay una sesión que voy a estar yo, por si queréis ir, que es la de Developer Experience on the Customer 360 Platform, y es un pregúntame lo que quieras, que podéis hacer preguntas y todo eso, y las iremos respondiendo. Y, perdón, esto no. Y va a haber también como sería esto, unos canales en los cuales se pueden ver demos de los productos y también va a haber gente monitorizando el chat para ver si hay preguntas sobre las demos, etcétera. Y también hay, bueno, lo que os digo, es para desarrolladores, entonces está todo enfocado a devs, que está muy bien. Que os registréis, que es gratis, vamos. Y quería comentaros también que hay un evento la semana que viene, el martes, ¿es la semana que viene? No, dentro de 2. El martes del Granada Developer Group, que obviamente va a ser online, ¿vale? Que es de Two Factor Authentication, que lo va a dar, es una charla que va a dar una Product Manager de Salesforce. Y bueno, aprovechando esto, os quería recordar un poquillo qué es el tema de los Developer Groups. No sé si es mejor que lo cuenten o Julio o Jorge, porque ellos llevan los Developer Groups de Sevilla. Y, ¿queréis comentar un poquillo? Venga, vale, sí, pues nada. ¿Dejo de compartir yo? ¿Perdona? ¿Dejo de compartir yo? No, bueno, es que no tengo nada, bueno, pero... Ah, vale. Bueno, pues yo me voy a la página principal esta, ¿vale? Que es donde se pueden encontrar los meetings. Sí, ahí te vamos diciendo. Venga. Sí, mira, pues ahí está el nuestro, Cine de Verano Trailhead X. A ver, pues estos grupos son grupos que Salesforce patrocina y para que la gente se pueda reunir en sus entornos locales, ¿no? En su ciudad. Y nada, este que es el que yo llevo, que es el de Sevilla, pues llevo más o menos 5 años, pero en España el de Granada es el más antiguo, creo yo. Y nada, los hay tanto a nivel de desarrollo como a nivel admin, como a nivel usuario. También hay Women in Tech, hay non-profit, o sea, hay muchas líneas de grupos, ¿no? Y el nuestro en particular es de desarrollo y lo llevamos entre Jorge y yo
Y nada, pues nos reunimos de vez en cuando y cuando van saliendo novedades de Salesforce, nos reunimos. También hay veces que traemos a Salesforce MVPs. Por ejemplo, vino Pedro hace un par de meses, también vino Alba a darnos una charlita. Y nada, pues está muy bien porque te permite traer a tu zona pues a gente que es interesante que acuda, ¿no? Y nada, pues eso, hacemos 5 o 6 reuniones al año más o menos. Y esta semana hacemos un Trailhead X. O sea, vamos a hacer una que es así un poquito especial, porque como ya podemos hacer reuniones en España, habíamos pensado en quedar para ver en directo pues las keynotes de Trailhead DX y algunas de las charlas que nos interesen. Entonces hemos alquilado un local y nos vamos a reunir allí y veremos pues las cosas que más nos interesen allí. Y nada, no sé si tienes algo más que comentar, Jorge. Yo Y mira, bueno, estás he presentando. empezado a compartir, ¿vale? Y bueno, que aquí apoyando todo lo que ha hecho Julio, os animo a que en vuestra ciudad pues busquéis algún grupo, a ver si hay algún grupo activo y todavía no lo conocéis. Ya en sesiones anteriores han salido que había grupos en Bogotá y en algún otro sitio más, creo. Esta semana o la semana que viene o la semana pasada, creo que ha sido el primer meeting de un grupo nuevo. Puede ser en Bogotá o ¿dónde era? Había ¿No es el de Montevideo? ¿El de Sí, Uruguay? Montevideo, sí, sería El de Montevideo. Angélica, ¿no? El Angélica, eso es. Y era un evento virtual y bueno, estaba todo el mundo convidado. Y hombre, aquí yo os quería enseñar algunos de la historia que han pasado, ¿no? En los eventos que hemos celebrado anteriormente. Bueno, que son eventos donde lo que tratamos de traer a toda la gente, a cuanta más gente mejor, de nuestro entorno local. Aquí, bueno, pues lo que hacemos es que nos quedamos, tratamos de buscar algún local en condiciones. Aquí, en este caso, en esta sesión que estáis viendo, el local nos lo puso Accenture, ¿vale? Estamos en contacto con las compañías que operan en nuestro entorno y conseguimos normalmente que nos den apoyo para organizar esto, ¿vale? Aquí, bueno, pues, y luego lo que hacemos es que siempre solemos tener un Nos ratito animamos. más distendido, ¿vale? Después de los contenidos y demás, que están siempre muy bien, pues tener un rato más distendido para hacer un poquito de networking. Vale, todo esto cuando dice Julio que esto está apoyado por Salesforce, es que Salesforce nos da un presupuesto a los grupos para poder desarrollar todo esto, ¿vale? Hay veces que el local nos lo pone alguna empresa, ¿vale? Que se presta a colaborar con nosotros y otras veces que el local lo buscamos nosotros y que, bueno, pues siempre Hay que tenemos pagar un alquiler o algo. para hacer, aquí en este caso, pues vinieron Pedro y Alba, tenemos más por aquí, el Global Gathering de 3 del año pasado, bueno, pues también, ¿vale? También pues hicimos lo mismo, que hicimos una quedada, estuvimos revisando los contenidos que nos mandó Salesforce para presentar y luego, bueno, pues fuimos a hacer un ratito de networking. También, bueno, pues hemos hecho también algún workshop en alguna escuela, ¿vale? También fuimos, bueno, en fin, que ya todo esto son actividades que vamos desarrollando la gente y que vamos organizando un poquito los que estamos a cargo de la dirección del grupo, pero que lo que siempre buscamos es involucrar a la comunidad. Aquí el grupo, en realidad nosotros somos meros conductores de lo que quiere la gente. Ya vamos tomando feedback continuo de todo el mundo, de todos los que tenemos cerca y los que no tenemos tan cerca tanto también,
por otros medios y tratamos de organizar las cosas para que la gente esté a gusto y que sigan viniendo, ¿no? También es un entorno muy, muy bueno para la gente que quiere empezar a dar presentaciones o para soltarse un poco a la hora de hablar en público, porque es un público más reducido, ¿no? Pues, yo qué sé, pues 10, 15, 20 personas a las que conoces y bueno, pues es un entorno bastante cómodo para poder arrancarte a dar charlas, ¿no? Y como dice Jorge, para que todo el mundo colabore, si alguien tiene algo específico que sobre lo que quiera hablar, pues siempre estamos abiertos, tanto en el grupo de Sevilla como en el de Granada y en el resto de los grupos, a recibir pues gente que quiera compartir, ¿no? A mí personalmente me ha servido mucho al principio para soltarme con las charlas y demás. Y bueno, y también a través de todos estos grupos nos conocemos la mayoría de la gente que estamos aquí montando el campamento remoto. O sea que luego se crea también un círculo de amistades bastante bonito, como dicen en Granada. Pues sí. Ya está, que esto lo queríamos contar porque como ya es la última sesión de campamento, pues para si queréis seguir en contacto, pues que busquéis el grupo que sea de vuestra ciudad o os podéis unir a los eventos virtuales de las otras ciudades y ya está, que os mandaré una encuesta para que nos deis feedback de lo que os ha parecido, a ver cómo lo podemos mejorar y eso. Y si volvemos a hacer más sesiones en el futuro, pues os escribiremos para ver si estáis interesados. Y ya está, que esperamos todos que lo hayáis disfrutado mucho. Nosotros lo hemos disfrutado también, hemos aportado nuestro granito de arena en la situación esta, que es lo que queríamos desde un principio, ¿no? Y estamos todos muy contentos con cómo ha salido, con la gente que hemos conocido. Y yo espero también conoceros alguna vez en persona, algunos. Sí, ya los nombres me suenan mucho. Así que nada, que ya está, que muchas gracias a todos. No sé si que alguien quiere decir algo más. Y si no, pues hasta la próxima. Pues nada, lo mismo. Gracias. Y nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos, hasta luego. Adiós.